El 4 de febrero de 2013, 6 minutos después de la apertura del mercado bursátil en Tokio, muchos valores conocidos, entre ellos SoftBank, aún no se habían negociado. El precio de oferta de SoftBank cayó un 5% y siguió bajando, pero nadie estaba dispuesto a comprarlo. Al cabo de un tiempo, se completó una orden de compra. Se compraron 300,000 acciones a 6,714 yenes por acción, por un total de algo de más de 2,000 millones de yenes, que son casi 21 millones de dólares. Esto provocó que se unieran más compradores, creando impulso, y al final del día, la acción se convirtió en una de las dos únicas ganadoras del Nikkei 225 Stock Average. La persona que realizó la actividad bursátil de SoftBank aquella mañana de invierno estaba sentada en pijama en un dormitorio lleno de historietas. Se inclinaba hacia la brillante luz de 4 pantallas de ordenador mientras mordisqueaba una zanahoria, quizá para calmar el estómago. Invertir en el rebote de las acciones era arriesgado, pero al observar el descenso del 20% del valor en 9 días, unido a una nueva caída de los mercados durante la noche, se convenció de que las posibilidades de rebote eran cada vez mayores. Evaluando la situación, tomó la decisión de actuar, colocando órdenes para ejecutar su estrategia. 1 hora y media después, vendió sus participaciones, obteniendo un beneficio de 140.6 millones de yenes o 1.46 millones de dólares. Hago mi mejor trabajo cuando los demás entran en pánico, dijo, 1 hora después de concluir la mayor operación de una larga carrera apostando por acciones. Sin detenerse, el antiguo campeón de videojuegos y jugador de pachinko, conocido como Sis, pasó rápidamente a la siguiente operación. El day trader de 35 años afirmó haber ganado 6,000 millones de yenes, casi 63 millones de dólares sin impuestos, apostando ese día a acciones japonesas. Durante una década dedicada al day trading, empezando prácticamente desde cero, Sis afirma haber acumulado una fortuna que supera los 16,000 millones de yenes, 167 millones de dólares. En todo el camino se ha ganado un culto entre los operadores japoneses, una comunidad muy unida de expertos autodidactas que se enorgullecen de navegar por uno de los mercados más difíciles del mundo. Sis en esa época se convirtió en objeto de considerables debates y especulaciones que incluso provocaron la creación de una página en Wikipedia para documentar sus resultados de inversión. Presentó varios extractos de una de sus numerosas cuentas del año 2014, junto con su declaración de la renta de 2013. Estos extractos de corretaje indicaban unos activos líquidos de entre 4.400 y 4.800 millones de yenes. Su declaración de la renta reveló que en 2013 negoció acciones japonesas por valor de 1.7 billones de yenes, aproximadamente la mitad del valor total de las transacciones de acciones individuales en la bolsa de Tokio. En su día más activo, afirma haber comprado y vendido acciones por un total de 70,000 millones de yenes, más de 700 millones de dólares. Ese fue el final de mi épica operación de rebote. Su beneficio, dijo, casi se había triplicado. Sis descubrió que tenía talento para ganar partidas. A los 15 años, dice, podía ganar 400,000 yenes al mes apostando. El secreto era identificar las máquinas con más probabilidades de dar mayores ganancias. Otro era ser capaz de aguantar 13 horas seguidas en salas de pachinko llenas de humo y ensordecedoramente ruidosas. Tenía que jugar miles de partidas consecutivas para aprovechar las probabilidades. Tienes que encontrar una ventaja y explotarla, y hacerlo una y otra vez. Si eres day trader o swing trader, sabrás que tienes que hacer muchas operaciones para marcar la diferencia en tu cuenta del año. CIS, pronunciado Sis, significa muerte en japonés clásico. El apodo es un vestigio de su época de jugador, cuando aplastaba a sus enemigos en rings de luchas virtuales y mundos de fantasía en línea. Desde el Hotel Grand Palace de Tokio, unos días después de la operación con SoftBank, dijo: "Los juegos me enseñaron a pensar rápido y a mantener la calma". Delgado, con una melena desgreñada, se presentó con un jersey gris, vaqueros y zapatillas de deporte. Nadie pensaría que era un multimillonario. Sis quiere que la gente sepa lo que ha conseguido, pero no quiere que sepan quién es. Incluso después de 6 entrevistas durante muchos meses, Sis pidió que no se lo nombrara para este reportaje. Casado y con 3 hijos, dice que le preocupa ser objetivo de robos o extorsiones. Dice, ser un operador japonés de día en 2013 resultó muy lucrativo. Gracias a los esfuerzos del primer ministro Shinzo Abe, el Banco de Japón inyectó efectivo en el mercado mediante un programa de compra de activos. Además, una relajación de los límites de préstamo permitió a los operadores que utilizaban márgenes refinanciar rápidamente los préstamos al salir de una posición. La combinación de estos dos factores creó un entorno poderoso y favorable para la negociación diaria.
En 2013, el índice de referencia Nikkei 225 experimentó una gran subida, aumentando más de la mitad, lo que supuso la ganancia más sustancial en 4 décadas. El índice Madres, compuesto por valores de pequeña capitalización y popular entre los inversores minoristas, experimentó una sorprendente subida del 137%. La bolsa de Tokio informó de que el volumen de acciones negociadas por inversores particulares se duplicó con creces durante este periodo. No fue porque cada vez más gente inyectara en el mercado el dinero de su jubilación, aunque las políticas de EI pretendían fomentarlo. Eran operadores superactivos, afirma Akira Warita, director gerente de Matsui Securities. El 1% de los clientes de la correduría online representó el 70% de su volumen del negocio durante los 3 últimos meses de 2013. Las 397 personas que realizaron 50 operaciones o más al día fueron responsables de más de la mitad de las operaciones. El operador más apalancado utilizó un depósito en efectivo de 20 millones de yenes para comprar y vender acciones por valor de 4.000 millones de yenes en un solo día. La verdad es que los day traders japoneses se han hecho tan grandes que el mercado ya no puede ignorarlos ni a las enormes oscilaciones de precios que amplifican, dice David Baran, codirector ejecutivo de Symphony Financial Partners, una empresa de fondos de cobertura de Tokio de 455 millones de dólares. Llevo casi 30 años negociando con acciones japonesas y he pasado por periodos de extrema volatilidad, pero nunca había visto nada parecido a lo que vimos en 2013, afirma Baran. El primer gran éxito de CIS fue en 2008. En 2005, alguien de Mizuho Securities cometió un gran error. Querían vender una acción de una pequeña empresa llamada JCOM por 610,000 yenes, pero accidentalmente ofrecieron 610,000 acciones por solo 1 yen cada una. Esto era mucho más que el número real de acciones disponibles. CIS, junto con algunos otros operadores, vio que esto tenía que ser un error y se lanzó rápidamente. CIS dice que compró 3.300 acciones, aproximadamente una cuarta parte del total a ese precio tan bajo. Esa fue su primera gran ganancia. Cuando se aclaró la confusión, Mizuho Securities había perdido su beneficio trimestral y según CIS, él era 600 millones de yenes más rico. Otro day trader llamado Takashi Kotegawa, conocido como BNF, habría ganado más de 2.000 millones de yenes. Incluso hoy en día, la operación JCOM destaca como los 10 mejores minutos de la vida profesional de CIS. Sin embargo, no se tomó tiempo para celebrarlo. En su lugar, invirtió rápidamente sus ganancias en la empresa de videojuegos Nintendo. Según su lógica, ante los probables problemas legales derivados de los acontecimientos de la mañana, sería más difícil que alguien le quitara sus ganancias si estaban invertidas y no en efectivo. Además, adoptó una postura negativa respecto a las casas de bolsa vendiéndolas en corto, anticipando que las acciones financieras podrían sufrir consecuencias debido al error anterior. Tras la operación con JCOM, surgieron varios blogs de aficionados dedicados a CIS, uno de ellos llamado CISmania. El sitio ya no existe. Pero en el verano de 2013 alguien creó una página de Wikipedia sobre CIS. Se completa con un gráfico de barras que pretende mostrar cómo su fortuna se convirtió en una bola de nieve empezando con 1 millón de yenes, unos 10.440 dólares en 2000. Los números están un poco mal, dice CIS, pero la idea básica es correcta. En los primeros días de su carrera, CIS se hizo famoso por sus comentarios en True Channel, el tablón de anuncios online más popular de Japón. Se hizo tristemente célebre por frases como ni Goldman Sachs me supera y tiraré casualmente un vino barato que solo me costó 800,000 yenes. En 2011, CIS hizo una rara aparición en televisión en el popular programa de variedades Waratel y Tomo, que se traduce como Está bien reírse. Durante la aparición, llevaba una caja translúcida sobre la cabeza y utilizaba un modulador de voz para hablar, preservando así su anonimato. ¿Quién eres?, preguntó el presentador. Soy un hombre que hizo 10,000 millones de yenes en operaciones, respondió CIS. El público enloqueció. En aquel momento, su fortuna era de algo más de 9,000 millones de yenes, pero los productores le dijeron que redondeara. Para apoyar su afirmación, mostraron un extracto ampliado de una de las cuentas bancarias de CIS con un saldo de 1.269.223.316 yenes. Aunque el típico banquero podría no haber reconocido la figura en la televisión, los day traders estaban muy al tanto. Es una estrella, comenta Naoki Murakami, un operador conocido como Murayan en el mundo de los blogs. Todos leían lo que publicaba en True Channel. Puede que a algunos no les gustara, pero la mayoría entendía que bromeaba. Murakami, conocido por documentar abiertamente sus operaciones en internet, sin dudar en compartir tanto sus éxitos como sus fracasos, se ha ganado un cierto grado de celebridad. Incluso recibe compensaciones de corredurías como Matsui Securities para hablar en conferencias de inversores.
Comparte compañeros de sala de chat online con Sys, un tipo de conexión habitual en la comunidad de operadores diarios de Japón, donde todo el mundo está interconectado a través de varias capas de relaciones en una sala de chat. Hay quienes están tan unidos que incluso se van de vacaciones juntos. Por ejemplo, Murakami y otros 3 operadores fueron a ver la aurora boreal de Canadá hace un año, y la primavera anterior eligieron Bali como destino. En persona, no es fácil cuadrar a Sys con la bravuconería de su alter ego en línea, ni con su riqueza. Pálido por las horas que pasa mirando el monitor del ordenador, parece el adicto a los videojuegos que fue. El estrés le ha provocado dolor de estómago crónico y una capa de canas en las sienes. El círculo social de Sys está formado principalmente por compañeros operadores, entre ellos Kenji Uemura, un antiguo ingeniero de Sony, autor de una popular guía de operaciones que ya va por su 5ª edición. Uemura, de 39 años, con un peinado a lo Elvis y patillas, afirma haber acumulado 300 millones de yenes durante una década de negociación. Tanto como a Sys, no le gustan las ostentaciones de riqueza. La persona que despilfarra el dinero en esas cosas nunca habría llegado a este nivel, comenta Uemura, conocido entre los comerciantes como Kimu. El autocontrol es muy importante, tienes que conservar tus bienes. Eso es lo que te aísla de las caídas y te da la munición para ganar dinero. Al saltarse las clases en el instituto para jugar al pachinko, un híbrido de tragaperras y pinball, como sabemos, Sys descubrió que tenía talento para ganar partidas a una edad muy temprana. Sys cuenta que apenas consiguió licenciarse en ingeniería mecánica porque pasó gran parte de su tiempo universitario inmerso en el juego de rol de fantasía Ultima Online. Confinado en su dormitorio, dedicaba días enteros a explorar el mundo virtual del juego, acumulando armas, tesoros y comida. Describe este período como una lección temprana sobre la adquisición y salvaguarda de bienes. Las habilidades con el teclado eran imprescindibles, las dominaba todas. Memorizó más de 100 atajos de teclado como Control A para ingerir una poción curativa o mayúsculas S para desenvainar una espada, y navegaba sin esfuerzo entre ellos sin apartar la vista de la pantalla. Algunos pueden, otros no, comentaba encogiéndose de hombros. Sin embargo, el juego impartió una lección más significativa, saber cuándo hacer una retirada estratégica. Yo era un jugador bastante confiado, pero al igual que en el mundo real, cuantos más oponentes tienes, peores son las posibilidades. No pierdes nada huyendo. Así es como ahora juegan la bolsa. Sys dice que apuesta mal 4 de cada 10 veces. El truco consiste en vender rápido a los perdedores y dejar correr a los ganadores. Para él, un stop loss bien ejecutado es la operación más bella que existe. Por eso cree que una operación en SoftBank menos llamativa que la de febrero podría convertirse en su movimiento más estratégico del año. El primer día de negociación del año vendió acciones de SoftBank por valor de 4.500 millones de yenes. Aunque ese día sufrió una pérdida del 2.5%, salió de la posición con un beneficio de 650 millones de yenes. Había construido esta posición desde mediados de octubre. Tras su venta, SoftBank experimentó un descenso del 18% el mes siguiente. Más tarde, los archivos reguladores revelaron el motivo. Capital Group, un enorme gestor de fondos estadounidense, se había deshecho de las acciones. Las acciones entraron en el panorama de Sys cuando tenía poco más de 20 años y trabajaba como diseñador de amortiguadores industriales en un pequeño fabricante. Empezó apostando por lo que creía que eran empresas infravaloradas y perdió dinero. Encontró el éxito después de que un amigo le diera un consejo: olvídate de los fundamentos. Sys no está suscrito al Nikkei ni a ningún otro periódico. No ve los informes de beneficios, ni analiza las declaraciones de los bancos centrales, ni pasa mucho tiempo mirando las medias móviles u otros patrones de los gráficos de precios normalmente asociados a la negociación técnica. Mantiene los oídos abiertos en las salas de chat y los ojos pegados a las pantallas de oferta y demanda en las que vigila el apetito del mercado por sus 300 valores más negociados. Si hay un principio básico, dice, reiterada y lentamente, como si estuviera dando instrucciones a un niño, es este: compra valores que se estén comprando y vende valores que se estén vendiendo. Esto tiene implicaciones más profundas de lo que parece, dice Hersh Schefrin, profesor de finanzas conductuales en la Universidad de Santa Clara, California, y autor de Más allá de la codicia y el miedo, un libro de 2007 que explora el papel de la psicología en la inversión. Schefrin sostiene que la mente humana tiende intrínsecamente a apostar por los retrocesos, destacando los aspectos psicológicos que influyen en las decisiones de inversión. Es un fenómeno llamado falacia del jugador. En una mesa de dados, por ejemplo, los jugadores tienden a cambiar sus apuestas hacia números que no han salido, aunque las probabilidades no cambian con cada tirada. Del mismo modo, incluso el inversor más inteligente tiene una tendencia a comprar cuando las acciones caen y a vender cuando suben. Como a todos los operadores diarios, le gustaba aprovechar el impulso. Si puedes salir de esa mentalidad y apostar contra la multitud, que actúa instintivamente, tienes la oportunidad de ganar dinero.
Tras 2 años dominando el arte de aprovechar el impulso, Sis afirma haber ganado 80 millones de yenes operando discretamente durante el día mientras mantenía un trabajo normal. A fines de 2003 decidió dejar atrás la vida tradicional de oficina y pasó a trabajar en el mercado a tiempo completo. Desde entonces ha realizado más de 1 millón de operaciones, estima Sis. Al principio mantenía la mayoría de las posiciones durante solo unos segundos haciendo cientos de movimientos cada día. Ahora que tiene más dinero no le queda más remedio que mantener las posiciones porque mover sumas tan grandes dentro y fuera del mercado influye en los precios. A principios de julio de 2014, cuando finalizaba una lenta jornada de negociación, Sis envió un correo con una captura de pantalla de su cuenta de corretaje en SBI Holdings. Se parecía a otras que había compartido en persona a lo largo del año. Ese día, las ganancias no realizadas estaban en números rojos, 200 millones de yenes. Su cartera incluía 254,000 acciones de Toyota, 4.2 millones de acciones de Nomura Holdings y 6 millones de Mitsubishi UFJ Financial Group, entre otra docena de posiciones. La cartera total ascendía a 13.200 millones de yenes, financiados con 4.400 millones de yenes en efectivo. Anticipó que probablemente se vendería toda la cartera en los próximos días. Sis no vendería una participación de 100 acciones de Yoshinoya Holdings, operador de una cadena de comida rápida muy preciada por los universitarios con problemas de liquidez. Es un pequeño recuerdo, explicó mientras se dirigía rápidamente a una sala de mahjong en el distrito nocturno de Roppongi, donde juega regularmente a las 3 de la tarde con sus amigos traders. Cuando Sis no apostaba en la bolsa, jugaba en otra parte. Jugaba al mahjong con apuestas bajas después de que cerrara el mercado y está clasificado en el percentil 99.94 de los 3 millones de jugadores de un sitio llamado Tenhu, donde jugaba con el nombre de Sis. Cuando no está jugando al mahjong, Sis suele dedicarse al póker o al blackjack, tanto online como ocasionalmente en persona. Cuenta que en 2011 le prohibieron la entrada al casino Walker Hills de Corea del Sur por contar cartas durante sus visitas. La mayor parte de la riqueza de Sis está en acciones y efectivo. También posee bonos corporativos y oro y participa en 3 pequeñas empresas. Los registros fiscales muestran que posee 2 edificios de apartamentos, el mayor de los cuales, un cubo modernista en el centro de Tokio con un bar francés en la planta baja, podría valer fácilmente 700 millones de yenes que Sis dice haber pagado por él, según la consultora Tokyo Mount Partners. Muchos de los day traders del círculo de Sis pueden considerarse ricos, especialmente tras el mercado alcista de 2013, pero Sis está a otro nivel. ¿Cómo ha conseguido amasar una fortuna de tal magnitud es objeto de muchas especulaciones entre sus colegas y en todo el mundo? Podría ser su habilidad para detectar puntos débiles en los algoritmos de negociación utilizados por los grandes bancos. O tal vez sea el simple hecho de que no se inmuta, dice Mashiro Kawata, un operador que juega al mahjong con Sis. Kawata diseñó la interfaz de negociación que la mayoría de los operadores japoneses serios utilizan para recortar valiosos segundos al proceso de la orden. Se llama T+ Speedy Stock Order Tool. Kawata dice que su amigo puede pensar como una máquina. También está su determinación. Sis no parece considerar el trading o la acumulación de dinero como un medio para conseguir algo. Lo importante es comerciar, lo importante es ganar. No es un sentimiento que Sis comparta. Según él, si solo tienes en cuenta el interés compuesto, debería ser bastante fácil. Solo un puñado de sus compañeros conoce su verdadero nombre y nadie le ha visto trabajar. Sis no ha ofrecido un detalle completo de sus rendimientos de inversión y de su riqueza, y algunas de sus afirmaciones no pueden verificarse. Para los aspirantes a gestores de dinero cuyo interés no es solo reunir activos, sino superar al mercado, deben darse cuenta de que cuanto más dinero ganen, más difícil les resultará. Tener demasiado dinero para operar es uno de los mayores obstáculos para el rendimiento de un gestor de dinero. Esta es una historia inspiradora, sobre todo cuando todo lo que se oye hoy en día son todas las razones por las que no se puede hacer. Sí, se puede hacer, pero el 99% de la gente no podrá. Tu mayor obstáculo en el trading eres tú, y muchos no pueden superar ese obstáculo.